All right, thank you very much and welcome to our webinar. My name is River Gates and I am the coordinator for the Pacific America Shorebird Conservation Strategy, and I will be moderating today's webinar. The topic of today's webinar is international conventions, such as the Convention on Migratory Species, and how their related funding mechanisms can be used to support shorebird conservation in the Americas. In addition, you will be learning about how these conventions align with the strategies and actions outlined in the Pacific America Shorebird Conservation Strategy. Our 4 speakers and additional 3 panelists are experienced conservation practitioners from around the world who have successfully used these tools to implement habitat and bird conservation. I would also like to introduce Thais Parado, who will be translating for us. Please select your preferred language. By choosing the language channel on the bottom of the screen, you change it only when necessary. You also need to select mute original audio to reduce distractions. The first presentation will be in English, followed by the remaining presentations being in Spanish. All attendees are automatically muted throughout the webinar. Please find the chat box and introduce yourself. The chat box is down here. If you could please include in the chat box your name, organization, and country. The chat is a place to put any comments and thoughts. The chat can be used throughout the webinar by participants, and questions for the speakers should be entered in the Q&A. If the question is for a specific speaker, please include their name with the question. You can also use the chat box to post links and announcements while the webinar is underway. I'll give people a moment to enter their name, their organization, and also the country that they've come from or they're calling in from. The entire webinar will be recorded separately with English and Spanish interpretation so that others may be able to view later. Please note that any messages or questions entered into the chat box will be included in the recording that is shared with others. Thank you very much and welcome to our webinar. Again, today we will be discussing international conventions such as the Convention on Migratory Species and how their related funding mechanisms can be used to support shorebird conservation in the Americas. In addition, you will be learning about how these conventions align with strategies and actions outlined in the Pacific America Shorebird Conservation Strategy. Our 4 panelists and additional 3 panelists are experienced conservation practitioners from around the world who have implemented these tools for habitat and bird conservation. Today, we will have presentations from 4 speakers, followed by a half-an-hour moderated Q&A session, with an additional 3 policy experts from BirdLife and the Royal Society for the Protection of Birds. I will briefly introduce our speakers in the order they will be delivering their presentations. I would like to acknowledge that this webinar was organized by the Pacific Shorebird Conservation Initiative in partnership with the National Audubon Society, the Executive Office of the Western Hemisphere Shorebird Reserve Network, and BirdLife International. We also received financial support from the David and Lucille Packard Foundation to make this event
possible. So it looks like I'm up. So good afternoon, everyone. Hopefully Thanks, you can Matt. hear me. I'm Matt Jeffrey. I'm the Deputy Director for Audubon's International Alliances Program. Along with many of my colleagues here and many of colleagues online, it looks like, I was very engaged in creating the Pacific America Shorebird Conservation Strategy. I'm very, very grateful to all of the support and seeing many of you online in the interest level in this topic. I think you know, I'm going to dig in a little bit to just laying out some of the international conventions that exist, but I think I'm going to start by just acknowledging that while it was great to help create these plans, how it was great to bring the community together to create the Pacific Shorebird Plan, we're struggling a little bit with finding the money and integrating the processes into meaningful conservation actions at scale that's really going to make a difference for shorebirds. And so we're as Audubon and many of my colleagues on the call here, we're looking at mechanisms that do really two things. Really look at policy that could be changed at the country and international scales that can better support shorebirds as part of the biodiversity commitments for the country, but also looking at how we can align with the different countries' commitments under some of these international conventions, so that we can access or support partners and colleagues in accessing major funding that would go to support the vital on-the-ground conservation efforts that are so desperately needed by if we're going to succeed in stopping the declines and in fact start to recover some of these species. I will move forward, please. Anybody, I'll be as quick as I can. I think getting to the conversation is much more important. So thank you, Liz. I forgot I'm not in control. And those that know me know, probably chuckling. So essentially what I'm going to walk through this afternoon is really what I think are some of the bigger conventions that support shorebird conservation initiatives in the Americas, and talk a little bit about how we may align to those, but with the realization that tied to these conventions and tied to helping the countries live up to their responsibilities in these conventions are a whole number of bilateral and multilateral funding mechanisms that invest in the governments of these countries and with the private sector and the public sector to help these governments to achieve those international missions. And so, in alignment and in thinking about how we mainstream shorebirds and for that matter, other birds into these international conventions. And if we do it, if we're clever about how we do it, we can then start to access with governments, some of these much larger funding opportunities to support our conservation outcomes. Next slide, Liz. So I'm going to start with the United Nations Sustainable Development Goals. Now, there are 4 primary objectives of these goals, and they go through until 2030. But highest one is really the poverty alleviation. How do we bring communities equitably out of and countries out of poverty so that they can play a much larger role on the global development agenda? In order to do that, you need to focus and work on democratic governance and peace building to ensure that there is, reduced corruption and there is money going where it needs to go, and that there is faith from the international investment community, both business, private and public, to invest in those countries.
There's a recognition that climate change and disaster risk are going to impact the economies as they grow and impact people. And so there is a thought towards that. And obviously the economic inequality and sort of dealing with the inequality in every country, including the United States, although we're not signatories to the Sustainable Development Goals, but sort of creating that economic inequality and sort of trying to reduce the gap between the poorest and the richest within the countries. There are several, there's a great document that we've produced as within the Pacific Flyway Coalition. I'm holding it up here. I think it's going to be shared with all of you afterwards. It's really a sort of a quick snapshot on the environmental conventions and some of the funding mechanisms associated with it. So hopefully that will be shared after this webinar. But essentially we align, or the Pacific Shorebird Plan aligns really well with two goals under this convention: Goal 14 to conserve oceans for sustainable development, and Goal 15 to protect and restore and promote sustainable ecosystem use. And so as we're developing projects and programs and thinking about how we can mainstream shorebirds and birds for that matter into national priorities, government priorities, we can lean on these two goals and include them in the discussions with government and discussions with funders, the big funders, so that we can show that we're aligning and we're supporting the governments in achieving their commitments under the Sustainable Development Goals. Next slide, Liz. And I apologize, this is very high level. We're not getting into the weeds. We can sort of talk about some of this in the discussion, but my goal here is just to sort of bring everyone to a similar understanding. And I do acknowledge there are other conventions out there, but these seem to be the major ones that we want to deal with. So the Convention on Biological Diversity, or the CBD, is really exactly what it says. It's really a way to preserve and ensure biological diversity is taken into account among the national development plans and within the sort of hierarchy of each country's goals and mission. So we're not just thinking about economies and we're not just thinking about people, but we're thinking about all of the everything that's within the country, all of the diversity, biological diversity, including trees, plants, etc., into the national development plans, into the national thought process, because it offers, it's so critically tied to the national economies, it's so critically tied to the ethical treatment of everything out there, and is so important for the well-being of people. It's just an important and critical strategy to work with, and is most aligned with us and most aligned with the ministries of environment within the countries. And it really is looking at the sustainable use of biological diversity, including shorebirds, and fair and equitable sharing of benefits. So a lot of the genetic benefits and both genetic benefits, but also other biological benefits to people. The Convention on Biological Diversity is currently going through a phase of being updated. So the goals are going to be updated. I believe the end of this year is when the next meeting will happen, and the updated goals will come in there. But what we're seeing is there's an opportunity here for shorebirds and again other birds and other biodiversity under several areas. The one that we're as Audubon most interested in is the 30% of the marine and terrestrial areas protected by the year 2030. There are now 50 countries signed up to that initiative, and including the United States. It both supports conservation efforts, but it also supports climate mitigation and adaptation. And I know there are others on the call that can get much deeper into the Convention on Biological Diversity, but there are, again, really important initiative that we need to consider. Next slide.
One that we haven't actually included in our wonderful conventions booklet, but one that is increasingly important and playing a major role in financing for conservation is the Paris Climate Agreement. I think this is the one that most countries are probably taking making the biggest inroads in countries actually trying to do something about climate change. I think the goals are probably common to most of us, but really trying to limit global warming to below 2 degrees. I think we're already missing the 1.5 degree target. But really, what do we do in order to do that? And I think most of the work that we're doing on coastal resilience, thinking about the mitigation and adaptation, that work that goes into the work we do on the coast for shorebirds and inland for that matter, has a role to play in carbon mitigation across the planet. And so this is actually, I have to say that we have, as Audubon, we just received a large grant from the Inter-American Development Bank for Panama, for shorebird conservation in Panama, focused on blue carbon. And it's coming out of these climate financing that we're able to secure that money. That was a $2.3 million grant. And I think there's a lot more money to be had here. We're in discussions, and BirdLife and many other partners are as well, with the German government around their bilateral investments in Latin America and the Caribbean, and that's very much based on climate mitigation. The UK government, who is the sponsor for the money we're getting from the Inter-American Development Bank, that is all about carbon mitigation, but through coastal ecosystems. And so I think, in my mind, if we're looking at how do we finance a lot of the work we're doing, and how do we really get the attention of the governments in how we can mainstream shorebirds and other birds into the national priorities, the Paris Climate Agreement is probably something we need to take account of. And as many of you will know, each country has its own commitments under that agreement, what they will achieve, and that gets revised every 5 years. There's a current revision that's almost done, but it'll be revised again in the next 5 years. And I think this is the one to watch, and this is the one that we're going to be able to leverage a lot more funding out of to support our conservation goals. Next slide. The Ramsar Convention on Wetlands are extremely important for shorebirds. It is an international convention. It essentially allows the designation of suitable wetlands, often with large populations of waterbirds, often shorebirds. These can be coastal or inland, to be integrated into a national, sort of international database that, again, many of the biomultilaterals are focused on and want to include. I will say that we've had experiences with this convention where on the positive side for advocacy, again, in Panama, for Panama Bay, back in 2015, the government tried to rescind the protections of the Bay of Panama. And for those of you that don't know, Bay of Panama is about 1.5 to 2 million shorebirds annually passing through that area, so super important. The Ramsar Convention, and working with on the political side and the advocacy side within the Ramsar Convention in the international arena, was a really powerful advocacy tool that was used to help reverse the decisions by the government. But it's also quite a weak convention, in that there's not a huge amount of money that's specifically associated with it. And it's also managed by the government focal points as to what should and shouldn't be in there, and how big or small that polygon or that location is. And so while I think there's a lot of great advocacy work that can be done with Ramsar, and it definitely highlights the importance of the sites, and it is part of the national priorities for many countries,
The legislation, there's not a lot of teeth that go with the Ramsar Convention that you can use to really mitigate threats or move forward funding opportunities. Next slide. And then I'm not going to say too much on the Convention on Migratory Species because we got two other speakers that are going to dig much deeper into this convention. But for the Americas and for the world, this one makes a lot of sense for migratory birds. Obviously, a lot of our birds, the birds we care about within the Pacific Shorebird Conservation Initiative, migrate, and some of them are incorporated into the Convention on Migratory Species. I'm going to leave this one for the other panelists to dig in on, but it is an opportunity, but I think it's going to take a little bit of a heavy lift from the community in order to have our key countries become signatories to the convention and move it into meaningful funding and resource space in the Americas. Next slide, Liz. So I think, just my last thoughts, and again, there are many on the call that have much more experience than I do in some of this, and so when we get to the questions, they'll be able to sort of tell me I was wrong or answer them much more eloquently than I can. But I think the key points here is these conventions are with the governments of the country. In order to best utilize them and best integrate with them, we need to seek some sort of partnership or relationship with the governments. Often the monies will go to the governments for implementation. So we have to think through that mechanism and how we can either align so that we can influence how that money is getting spent, or being a recipient through various mechanisms that present themselves through that initiative. And when we're working with the multilaterals like the Inter-American Development Bank, in the case of Panama, the Panamanian government, the Ministry of Environment in Panama, is sort of our client, and so we're doing the work for the government to support them in their process of incorporating mangroves into their national determined contributions under the Paris Climate Accord. And so we really, this partnership and engagement with government is super important, and it's also super important to go beyond the ministries of environment. Often the ministries of environment are quite weak within the countries. They have very little resources, and so it's really important to try and think about other ministries, other more powerful ministries in the country that you may want to align with or work with or talk with, so that you can have a stronger political influence on how these monies are getting spent. The ministries of finance are obviously probably at the top for how money gets spent in the country. So sort of working between the Ministry of Environment, the ministries of tourism, the ministries of commerce as a way to sort of really integrate and mainstream what we care about into national priorities. We should also be not focused directly on birds, but think about what it is we're trying to do with the bird's habitat that will benefit the birds, but we don't necessarily talk about the birds when we're advocating with the government and trying to integrate the work we do with some of these conventions and funding mechanisms. Again, using the Bay of Panama as an example, we're there because we know it's really important for birds. Our project is really as a way to measure carbon sequestration within the coastal ecosystems to support the government in one of two things: either integration of that particular ecosystem into the national determined contributions, which would increase the value and increase the value the government plays on that particular ecosystem, which in turn benefits birds, or to help them look at financial mechanisms that can help them manage some of these coastal sites that, again, are extremely important for birds. But I'm not sure, that the birds almost play a secondary role in how we approach those government agencies and how we approach the funding mechanisms. And I think the third one, and this is really for the NGOs out there, there's a strong role we can play in being a watchdog
around the investments that are being made by the governments and by these biomultilaterals that are detrimental to biodiversity. And if we see these projects coming along, and I don't think this is really something that exists today, but I think we need to play a stronger role as a community to be the watchdog and report on the impacts those projects are going to have on shorebirds and biodiversity. There's a great example of this in Canada, in the Fraser River Delta, with the with the expansion of the Vancouver port, which would have impacts on the Western Sandpiper. And so there's been an advocacy approach from the community, from the shorebird conservation community, that has led to a postponement of that project pending further review. I think I could be a little bit behind on that process, but I think that's where we are right now. So there is this watchdog approach that we can play with the investors, with the governments, so we can say, you know, you've got to take the biodiversity and people's well-being into account as you invest in some of these areas. Next slide. I think that's all for me. Photos, next slide. So thank you very much. Hopefully I'm within the time. I wasn't paying attention. Any questions, I'll be on the panel at the end. Thank you for that, Matt. And next up we have Borja. Borja, if you don't mind giving a very brief introduction of yourself, that would be great. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores de este webinario la posibilidad de participar y hablar un poquito de la Convención de Especies Migratorias. Mi nombre es Borja Heredia y trabajo para el Ministerio de la Transición Ecológica en España, en Madrid, y hasta hace poco tiempo he formado parte de la Secretaría de la CMS y por eso pues estoy aquí para hablarles un poco de esta convención. Así que sin más retraso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como ya hemos oído, la Convención CMS es un tratado internacional que opera bajo las Naciones Unidas, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, y por lo tanto tiene todo el soporte de las Naciones Unidas. Es importante decir o recordar que los miembros de la CMS son los gobiernos de aquellos países que han firmado la Convención. O sea, el gobierno de cada país es el que representa en los foros de la CMS. Estos países que han firmado se llaman partes o partes contratantes. Esto es una fortaleza porque los gobiernos obviamente son los que hacen las leyes, son los que manejan los presupuestos y tienen mucha capacidad para influir en las cosas, ¿no? Por otra parte, también es una debilidad porque los procesos gubernamentales pues, tienden a ser lentos, a veces complicados, mientras que las organizaciones no gubernamentales tienen una agilidad y una capacidad de reacción más rápida. Por lo tanto, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En el momento actual hay 132 países que son partes de la CMS y hay 13 partes en la región de las Américas. Esto es un tema que hay que mejorar, sin duda alguna. Hay que conseguir que haya más países que firmen la CMS en la región de las Américas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los pilares de la CMS son los dos apéndices que tiene, el apéndice 1 y el apéndice 2. El apéndice 1 incluye las especies en peligro de extinción.
¿Y qué significa? Pues que una especie que está incluida en el apéndice 1 de la CMS automáticamente tiene una protección legal a nivel internacional, que significa, por ejemplo, que la caza o la captura de esta especie está prohibida, no se puede realizar, y es obligatorio, es un mandato que se debe proteger el hábitat de esta especie. Por lo tanto, la CMS tiene como objetivo las especies, pero también incluye un mandato muy importante de protección del hábitat de estas especies. Y luego tenemos el apéndice 2, que incluye especies que tienen un estado de conservación desfavorable y que son aquellas para las cuales es necesario desarrollar acuerdos. Como veremos más adelante, acuerdos sobre aves marinas, sobre aves playeras, sobre aves de presa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas especies se enumeran en el apéndice 2 porque son especies para las cuales es necesario un esfuerzo de cooperación internacional. Bueno, automáticamente esto es una protección legal que reciben las especies que están incluidas en el apéndice 1 y en el apéndice 2 de la CMS. Es un aspecto muy importante de la convención. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como decíamos, la CMS proporciona un marco legal para también desarrollar una amplia variedad de instrumentos de conservación de acuerdo con las necesidades de las especies migratorias. Esto es una característica de la CMS que tiene una gran flexibilidad para elegir diferentes instrumentos que sean, digamos, hechos a la medida del grupo que queremos proteger. Estos instrumentos a los que me refiero pueden ir desde acuerdos con mayúscula, que son legalmente vinculantes, o sea, prácticamente son como un tratado internacional. Son los instrumentos más potentes que tiene la CMS, los acuerdos con A mayúscula. Y también hay otra variedad de instrumentos, digamos, más suaves, como pueden ser los memorandos de entendimiento, los marcos de actuación, las iniciativas, los planes de acción. También existen grupos de trabajo, grupos de fuerza operativa, campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe, como digo, una amplia batería de instrumentos que se pueden, digamos, aplicar desde la CMS. Vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, los acuerdos con mayúscula. Voy a destacar aquí dos acuerdos de la CMS que están destinados a la protección de dos grupos de aves. El primero son las aves marinas, los albatros y los petreles. Este es el acuerdo que se llama ACAP. Y el segundo que quiero mencionar es el acuerdo para las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia. Estos son dos acuerdos que ya llevan bastantes años en operación y que han demostrado ser instrumentos muy eficaces para la conservación de estas especies. El primero, el ACAP, sobre todo tiene como objetivo pues, las aves marinas del hemisferio sur, grandes albatros y los petreles, y el ACAP mantiene, digamos, una información muy actualizada sobre el estado de conservación de estas especies y también ha desarrollado importantes medidas para mitigar el impacto de las capturas accidentales, que se produce una elevada mortalidad de estas especies en los anzuelos de las líneas de pesca. Por lo tanto, está jugando un papel importante en la conservación de este grupo de especies y uniendo a los países que trabajan con estas especies. Algo parecido podemos decir del AEWA, el Acuerdo de las Aves Acuáticas de África y Eurasia,
También un instrumento muy potente de conservación, con una sólida base científica, ha producido directrices sobre temas muy diversos que afectan a las aves acuáticas y también es conocido por la serie de planes de acción que ha elaborado para diferentes especies, planes de acción que son como directrices de conservación para estas especies. Bueno, estos serían dos ejemplos de acuerdos con mayúscula, y también en la parte derecha de la diapositiva tenemos algunos ejemplos de memorandos de entendimiento. Como decía antes, instrumentos más suaves, ¿no? En primer lugar, me gustaría destacar el memorando sobre los tiburones. Los tiburones no tienen nada que ver con las aves playeras, evidentemente, ni con las aves en general, pero pongo este ejemplo porque este memorando está teniendo mucho éxito, porque es prácticamente el único instrumento multilateral que observa a los tiburones desde el punto de vista del medio ambiente, de la función que cumplen en los ecosistemas marinos, y no desde el punto de vista de la pesca. Por lo tanto, está llenando un vacío y está teniendo también mucho éxito. Muchos países se están adhiriendo a este memorando y lo están firmando. Otro ejemplo de memorando también con buena reputación es el memorando de rapaces, que se orienta a aquellas que viven en la región paleártica. También es un memorando que tiene, digamos, un campo de actuación muy amplio y sobre todo tiene un apoyo muy grande de un país determinado, que son los Emiratos Árabes Unidos, desde principalmente el Emirato de Abu Dhabi, que prestan, digamos, la financiación para tener una secretaría precisamente en Abu Dhabi y apoyan diferentes proyectos de conservación de estas aves de presa. Ya vamos enfocando el zoom hacia la región de las Américas. Ahí tenemos un pequeño memorando de entendimiento sobre los flamencos altoandinos, que su objetivo es principalmente el flamenco puna, el flamenco andino y el flamenco austral, y que tiene como, digamos, punto fuerte una red de zonas húmedas altoandinas para la conservación de estas especies, que se establece en colaboración con el convenio de Ramsar. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un memorando en el cual hay una buena colaboración entre dos convenios internacionales, y también el grupo de estudio de los flamencos altoandinos, que es un grupo técnico que presta apoyo a este memorando de entendimiento. Y finalmente quiero citar el memorando de las aves de pastizal del sur de Sudamérica, del cual prácticamente no voy a decir nada porque hay otros oradores que van a explicar con mucho más detalle cómo funciona este memorando y cuáles son sus principales logros. Estos serían algunos ejemplos de instrumentos, de acuerdos que se pueden hacer bajo el marco de la CMS. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Además de estos acuerdos, existen también diferentes grupos de trabajo que se han creado en la CMS. Voy a citar, por ejemplo, el grupo de trabajo de las rutas migratorias, que incluye un programa de trabajo a nivel global muy amplio de las principales rutas migratorias, e incluye directrices para la conservación y el manejo de las aves. O sea, digamos, un documento muy potente y una directriz muy buena para los que quieran trabajar en conservación de aves migratorias. Otro ejemplo que me gustaría destacar es un grupo de trabajo que se orienta a un problema concreto, que es la intoxicación y el envenenamiento de las aves, y este grupo trabaja para eliminar los cebos envenenados que se utilizan todavía para control de predadores, y, por ejemplo, los pesticidas y
insecticidas, productos agrícolas que son letales para las aves, otros productos tóxicos como el plomo, y dentro, digamos que este grupo pues, ha contribuido de alguna manera a una decisión muy importante que se ha tomado en enero de este año por parte de la Unión Europea para prohibir totalmente el uso de la munición de plomo para la caza en las zonas húmedas en Europa. Son realmente decisiones que marcan una diferencia y a partir de ahora hay que conseguir que se prohíba también el plomo para la caza en cualquier otro tipo de ecosistema. Siguiente diapositiva, por favor. También existen algunas task forces que nunca sé muy bien cómo traducir esto al español, pues quizás grupos operativos, grupos de fuerza, sobre temas también problemas candentes, problemas concretos de conservación, como por ejemplo la caza ilegal, la captura ilegal y el comercio ilegal de las aves migratorias. Este grupo de trabajo empezó con un foco en el Mediterráneo, que es una zona, digamos, muy conflictiva de caza ilegal, pero se ha ampliado a Europa y a otras partes de Oriente Medio. Es una iniciativa que también ha tenido mucho éxito, se está replicando ya en las rutas migratorias de Asia y también se ha hablado de hacer alguna iniciativa sobre caza ilegal en Sudamérica en concreto. Otro grupo operativo muy importante en la CMS es el grupo de la energía, la Energy Task Force. Este es un grupo en el que participan países, gobiernos, también ONGs y sobre todo la industria de las energías y de las energías renovables. Y este es un grupo que está probando ser también una iniciativa muy útil para unir a todos estos sectores y buscar la manera de que sea compatible el uso de las energías renovables con la conservación de las aves. Es decir, no a cualquier precio, energías renovables sí, por supuesto, pero no en cualquier lugar, sino en los lugares que sean adecuados para ello, ¿no? En España hemos visto ya un gran despliegue de parques eólicos y ahora estamos viendo un gran despliegue de parques solares que van a tener un impacto muy grande en zonas de importancia para aves esteparias, para aves de medios agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este grupo operativo ofrece la oportunidad de trabajar para mitigar esos impactos. Siguiente diapositiva. Bueno, ya poniendo el foco en la región de las Américas, que es lo que aquí nos interesa más en este momento, pues hay diversas iniciativas como el marco para las rutas aéreas las rutas migratorias de las Américas, también un plan de acción y un grupo operativo para las rutas migratorias de las Américas. Estos son documentos que ya están aprobados por la CMS, pero necesitan, digamos, un empujón, necesitan un apoyo para que se puedan desplegar y para que alcancen su potencial en la región de las Américas. Y ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. Vamos a hablar un poquito del marco de las rutas migratorias en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este marco incluye unos objetivos estratégicos que están alineados con el plan estratégico de la CMS. Y básicamente consisten en incorporar la biodiversidad y las aves migratorias en las políticas del gobierno y de la sociedad en general. El mainstreaming que todos deseamos. Siguiente diapositiva. El segundo objetivo estratégico sería atajar las presiones y las amenazas que actúan sobre las aves migratorias y promover que los usos de la tierra, los usos del suelo, sean beneficiosos y respetuosos con las aves migratorias.
Siguiente diapositiva. El tercer objetivo es proteger las aves migratorias y el fenómeno de la migración mediante la conservación de las especies, la diversidad genética, los ecosistemas y las áreas críticas. Este objetivo es muy importante y lo que deseamos es conseguir que existan redes ecológicas de áreas críticas que sean gestionadas adecuadamente y que permitan la conectividad y que permitan, digamos, la buena conservación de estos espacios. Siguiente diapositiva. El cuarto objetivo es destacar los beneficios y los servicios ecosistemas que prestan las aves migratorias. Siguiente y último objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Sería este último objetivo, pues, promover la participación, promover la gestión del conocimiento, la investigación y la creación de capacidades para la conservación de las aves migratorias. Siguiente diapositiva. Asociado a este marco de las rutas aéreas migratorias de las Américas, se estableció también una fuerza operativa para apoyar la implementación de este documento. Y esta fuerza operativa tuvo su primera reunión en Brasil, también teniendo en cuenta que Brasil firmó hace poco la CMS. Se organizó esta reunión en Florianópolis en 2018 y ahí se marcaron un poco las líneas de trabajo a desarrollar. Como he dicho antes, todavía hace falta un esfuerzo bastante grande para que exista un despliegue de estos instrumentos de conservación en las Américas. Y esto es algo que requiere un esfuerzo grande por parte de todos. Siguiente diapositiva, por favor. También existen campañas muy importantes promovidas por la CMS y de mucho éxito, como el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra cada año. Y también un hito muy importante fue, digamos, la fusión de esta campaña de las aves migratorias con la campaña que se celebra de manera más también tradicional en la región de las Américas, el International Migratory Bird Day. Bueno, pues en una de las cumbres de la CMS, celebrada en Filipinas en el año 2017, la Conferencia de las Partes, se firmó un acuerdo de colaboración entre estas dos campañas. Por una parte, CMS y AEWA, y por otra parte, la ONG Environment for the Americas, que es la que gestiona la campaña en la región de las Américas. Esto realmente ha sido un hito y si esto se ha podido lograr con estas dos campañas, pues creo que podemos también lograr cosas muy importantes en materia de colaboración con otras organizaciones de conservación. Siguiente diapositiva. Destacar que la CMS es una organización amistosa con las ONGs y colabora muy estrechamente con las ONGs. Son, de hecho, una parte muy importante de los trabajos de la CMS. En este sentido, se han firmado acuerdos de colaboración con organizaciones muy importantes. Aquí solo aparecen algunas, como Wildlife Conservation Society, BirdLife International, Wetlands International, Whale and Dolphin Conservation Society, etc. Hay muchas más. Y también algunas organizaciones que aparecen aquí que no son ONGs, pero bueno, con las cuales también se produce una colaboración muy estrecha, como puede ser la UICN y otras organizaciones intergubernamentales. Esto también es un aspecto, es una fortaleza de la CMS.
Siguiente diapositiva, por favor. Pero no solo colabora la CMS con ONGs y otras organizaciones, sino que también lo hace estrechamente con algunas de las convenciones que ha mencionado Matt anteriormente. Por ejemplo, la Convención para la Diversidad Biológica. En ese sentido, en la última conferencia de las partes, que se celebró en la India, en la ciudad de Gandhinagar, de la CMS, se aprobó una declaración sobre los nuevos objetivos posteriores al año 2020 de conservación de la biodiversidad, el llamado Marco Global para la Biodiversidad. Este es probablemente uno de los procesos más importantes que se están llevando a cabo en este momento, liderado por el Convenio de la Diversidad Biológica, para fijar estos nuevos objetivos de conservación de la biodiversidad para las próximas décadas. Y ahí se va a concretar temas como, por ejemplo, qué porcentaje de áreas protegidas queremos tener, qué porcentaje de áreas marinas protegidas queremos tener, etcétera, etcétera, con un nivel de detalle, ¿no? Y en este sentido, la CMS está apoyando de una manera muy potente que se incluya el tema de la conectividad ecológica en este nuevo marco global para la biodiversidad, que existan objetivos de conectividad ecológica y que también incluya un compromiso fuerte para fomentar la colaboración transfronteriza a nivel internacional, regional y bilateral para conseguir este objetivo de la conectividad ecológica. Esta es la idea fuerza, digamos, que la CMS está proponiendo para este nuevo marco y que sin duda será de una relevancia importantísima para las aves migratorias y, por supuesto, para las aves playeras. Siguiente diapositiva. Termino con también algunas sugerencias sobre cómo se puede participar en la CMS, cómo se puede colaborar con la CMS. Bueno, pues si su país es una parte contratante, pues existe siempre un punto focal que suele estar en el departamento o el Ministerio del Medio Ambiente, con el que se puede contactar para participar en campañas, en iniciativas de la CMS. Se puede, por ejemplo, organizar un evento de la CMS. Se puede, a través de una ONG o de una plataforma de ONGs, proponer estudios, proyectos, etcétera. Esto se debe hacer siempre a través del punto focal o también a través de la Secretaría de la CMS, que se encuentra en Bonn. Y muy importante, si su país no es una parte contratante, pues es muy importante hacer lobby con el gobierno para que ratifique, para que firme la CMS. Esto es realmente fundamental, que exista una mayor cantidad de partes contratantes para que haya una masa crítica de países, especialmente en la región de las Américas, donde todavía existen unos huecos importantes que cubrir, bueno, a pesar de que tuvimos la buena noticia de que Brasil hace poco tiempo ha firmado. Un país tan importante como Brasil para la biodiversidad ya es un miembro de la CMS y esto es un ejemplo que otros países deberían seguir también. Bueno, creo que es la última diapositiva, por favor la siguiente. Muchas gracias por su atención, espero no haber sido muy aburrido y bueno, pues encantado de participar en el debate. Muchas gracias. Gracias, Borja, por una presentación tan informativa. Creo que ahora tenemos Rob Clay de Menominee. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes, buen día para todos. Ahora vamos a pasar de un castellano de verdad a un español anglo-paraguayo. Mi nombre es Rob Clay, soy el director de la oficina ejecutiva de la Red
hemisférica de reservas para aves playeras. Y les voy a dar el ejemplo de uno de los memorándums, uno de los acuerdos bajo la CMS, como ejemplo de cómo un marco regional puede apoyar la conservación de las aves migratorias. Siguiente. Y quizás el primer mensaje que quiero darles es sobre plazos. Trabajar con las convenciones, trabajar en el desarrollo de estos marcos regionales pueden ser procesos realmente de largo plazo. En el caso del acuerdo de pastizales, realmente las primeras semillas fueron sembradas en 1999, que fue en la COP6 en Sudáfrica, cuando Argentina presentó, creo que fueron 2 propuestas para listar especies migratorias bajo apéndice 1, uno siendo el playerito canela, quinquites, o hoy en día Calidris subrificolis, un ejemplo de una ave anidando en el Ártico y migrando hasta los pastizales en el cono sur de Sudamérica, y la otra especie siendo una especie de semillero, de esporofila, una especie que anida en los pastizales del cono sur y migra los pastizales del cerrado del centro de Brasil. Entonces, esos fueron como los primeros pasos que llevaron eventualmente el desarrollo del acuerdo que fue firmado en 2007. Siguiente. Simplemente antes de hablar de los pájaros, simplemente para resaltar uno de los puntos que mencionó Borja sobre la apertura de la CMS. Yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en el proceso de desarrollo e implementación de este acuerdo como parte de una ONG nacional, como parte de una ONG internacional, parte de una iniciativa internacional, y también como consejero científico para Paraguay y después como consejero científico designado por la Conferencia de las Partes de CMS. Entonces he tenido la oportunidad de jugar un rol desde realmente varios sectores, y como bien dijo Borja, es realmente una de las fortalezas de la CMS. Como también mencionó Borja, una de las herramientas claves de CMS son los 2 apéndices donde se lista las especies migratorias de preocupación, y para desarrollar un acuerdo hay que armarlo basado en ciertas especies listadas en los apéndices. Para este acuerdo de pastizales son 11 especies en total, que son como las especies focales, y varían desde el Calidris subrificoles, el playerito canela, que ya mencioné, viajando desde el Ártico hasta los pastizales, a otras especies como el charlatán, el bobolink Dolichonyx oricivorus, que anida en las praderas de Norteamérica y viene al sur de los pastizales, a especies más locales. Ahí abajo de la derecha está el ejemplo del semillero castaño, Profila cinnamomea, Chestnut sidita, que es una de las especies que anida en los pastizales del cono sur y migra al cerrado. Y arriba a la derecha, otra especie local, el yetapá de collar, Alectrurus risura, Strange-tailed tyrants, que posiblemente hoy en día ni tiene poblaciones migratorias. Antes había una población migratoria importante en Argentina que al parecer se ha extinguido. Sigue con poblaciones locales en varios países en la región, con ciertos movimientos, pero es lastimosamente un buen ejemplo de quizás haber llegado un poco tarde con estos esfuerzos. Siguiente.
Entonces, el alcance del cual estamos hablando son los pastizales del cono sur a Pampas, en el sur de Brasil, Paraguay, el centro de Argentina, el extremo sur de Paraguay, pero también la zona de pastizales húmedos en el Chasco húmedo y también hasta los llanos de Mojos en Bolivia y el Cerrado en el centro de Brasil. Y son 5 países actualmente que son partes del memorándum: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Como ya se ha mencionado, no es necesario que para ser parte de un acuerdo, un memorándum bajo CMS, que un país tiene que ser parte de CMS. Y de hecho, en este caso, Brasil firmó para ser parte del memorándum antes de ratificar ser parte de la CMS. Entonces, la primera vez que se firmó el memorándum en 2007 fueron Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Brasil no siendo parte de la CMS en aquel entonces, y 2 años después Bolivia también firmó como parte del memorándum. Siguiente. El memorándum, el primer paso fue desarrollar un plan de acción. Eso fue desarrollado en el año 2010. Recientemente, en 2018, fue actualizado. También se aprovechó para hacer una evaluación de su estado de implementación, que voy a presentar enseguida. El plan de acción tiene 5 objetivos principales: promover la protección y manejo de pastizales importantes para las especies migratorias, desarrollar y coordinar programas de monitoreo e investigación, generar conciencia sobre la importancia de los pastizales naturales y las especies amenazadas, fortalecer las políticas públicas respecto a la conservación de los pastizales naturales y fortalecer las instituciones involucradas en el memorándum. Pero realmente lo que el acuerdo, el memorándum y el plan de acción lo que provee es un marco que realmente tanto el sector gobierno como sector ONG y también el sector productivo puede utilizar para alinear esfuerzos de conservación, de desarrollo sostenible, de investigación, dentro de un marco que presenta realmente las prioridades. Siguiente. Cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de evaluar el estado de avance, de implementación del plan. Pido disculpas, pero aquí el texto está en portugués. Brasil actualmente está coordinando el plan y utilizamos un sistema de monitoreo que se utiliza para los planes nacionales en Brasil, por ende el texto en portugués. Y es importante, mirando este gráfico, tomar en cuenta que el memorándum en sí no cuenta con financiamiento. No es que existe esa posibilidad de financiar las prioridades identificadas en el plan de acción. El plan de acción sirve como hoja de ruta y para alinear los esfuerzos. Y realmente fue, vamos a decir, fue agradable descubrir cuando realizamos este ejercicio que un poco más del 50% de las actividades identificadas dentro del plan están siendo implementadas más o menos según el cronograma identificado en el plan. Otro 37% están en implementación, aunque con cierta desfase con el cronograma presentado en el plan. Y solo un 12% que no están siendo implementadas hasta el momento. Y para mí, tomando en cuenta que no existe
una fuente de financiamiento en sí para el acuerdo, realmente refleja el valor de tener un acuerdo, de tener un plan de acción en términos de ayudar a alinear esfuerzos y asegurar que otras fuentes de financiamiento que existen están siendo canalizados para apoyar algo tan importante como la conservación de estas especies y sus hábitats. Siguiente diapositiva. Pero otra parte realmente clave de estos ejercicios no es solo en cuestiones de desarrollar el plan, de priorizar acciones, es realmente la oportunidad de conectar a personas, de las reuniones que se han mantenido para desarrollar el plan, para hacer una evaluación de su implementación. También han nacido una serie de otras iniciativas, por ejemplo, una investigación binacional del estado del Chopi Saidu, el tordo amarillo, Santopsa flava, Saffron Cow Blackbird. Actualmente se está trabajando en una recopilación de información acerca de la distribución y ecología de Sporophylla palustris, el marsh civita, ambas especies ahí en la diapositiva. Esfuerzos que sin este grupo uniendo gente no solo de la región, pero también de otros países, no hubieran ocurrido. Y para contestar una de las preguntas que vi en el chat, en este grupo, esta foto fue de la segunda reunión del acuerdo. Hay representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos. No les voy a nombrar, pero el acuerdo está abierto a la participación de otros países, de instituciones que no son formalmente parte del acuerdo. Siguiente. Y donde quizás yo veo más valor, y no solo porque aparezco ahí en la foto, es la oportunidad realmente de integrar esfuerzos. Lo que se ve en el mapa es son los sitios de la red hemisférica de reservas para aves playeras en Sudamérica. Contamos con varios sitios dentro de la geografía del memorándum. Y realmente trabajando de cerca con el memorándum nos permite presentar el trabajo que estamos realizando en los sitios a otra escala, es decir, llevar esas acciones que estamos realizando a nivel local a una escala nacional, informar algunos de los procesos a nivel nacional, a nivel regional, que al final son tan importantes en términos de su impacto potencial a nivel local. Como dice ahí el texto, uno de los desafíos más grandes que estamos enfrentando, o mejor dicho, las poblaciones de aves playeras o de aves migratorias en general, están enfrentando es la falta de conexión entre acción a nivel local y acción a nivel global o hemisférico, es decir, dentro de estos marcos regionales. Y participando en este caso el memorándum de conservación de especies migratorias de pastizales del Cono Sur, realmente es una excelente oportunidad de integrar estos esfuerzos locales dentro de un marco regional y de ese marco regional a un marco hemisférico y un marco global. Y como ya mencioné, el acuerdo potencialmente está abierto para otras organizaciones, otros países a firmar. La foto muestra yo como representante de la oficina ejecutiva de la RAP firmando para formar parte del memorándum. Siguiente. Y bueno, para cerrar, realmente lo que estamos buscando es evitar el caso de esta especie, estos Numenius borealis, el playero esquimal, el Eskimo curlew, una de las 11 especies
que figuran dentro del memorándum, la especie por la cual sin duda hemos llegado demasiado tarde, pero una especie que dependía de los pastizales del Cono Sur. Entonces, al final lo que buscamos a través de este memorándum es unir los esfuerzos locales con los nacionales, con lo hemisférico para evitar más extinciones de las especies migratorias. Si quieren más información acerca del memorándum, el vínculo que está ahí le lleva a la página en inglés, pero también la información del memorándum está en español y francés. Bueno, con eso, muchas gracias. Gracias, Rab. Y ahora vamos a escuchar de Nicolás Marchen de BirdLife International. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí. Primero que nada, agradecer la invitación para compartir este espacio de trabajo, de webinar y de escuchar a colegas e instituciones tan valiosas que están trabajando en los mismos temas que nosotros. Mi nombre, bueno, Nicolás Marchand, coordino el programa de la Alianza del Pastizal del Cono Sur de Sudamérica, desde Uruguay, estoy hablando, para BirdLife International. Y bueno, siguiente, por favor. Muy brevemente y en forma de grandes titulares, voy a intentar mostrarles, contarles de qué se trata nuestro programa, cuáles han sido los vínculos con CMS y el memorándum de pastizales, un poco lo que nosotros creemos que es una nueva etapa para la Alianza del Pastizal, una nueva era, y los próximos pasos y oportunidades que vemos hacia el futuro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Exacto. Bueno, muy brevemente, ese es el área de trabajo de la Alianza del Pastizal, del programa. No, una para atrás, disculpen. Quiero hablar un poquitito de la previa. Exacto. Este es el área que compartimos entre 4 países. Argentina tiene la mayor parte del bioma de pastizales naturales, más del 50%. Después tenemos Uruguay con una buena parte del 20% del bioma. Río Grande está todo metido, todo inserto en el bioma de pastizales naturales, Uruguay. Río Grande do Sul, el estado de Brasil del sur, tiene un 20% también, y una parte menor la tiene Paraguay, exactamente. ¿Cuál es el problema? Este es un bioma que tiene grandes valores de biodiversidad, de servicios ecosistémicos y también de tradición y cultura y la identidad de nuestra región. Y bueno, el problema es que los pastizales van desapareciendo. Van desapareciendo por reemplazo por otros cultivos más intensivos, como la soja, el arroz, la forestación, las ciudades, y también por un mal manejo que se le ha hecho tradicionalmente a los pastizales naturales. Ahora sí vamos a la siguiente. Y en ese sentido, hace 15 años atrás, BirdLife International, junto con sus socios en cada uno de los países, Aves Argentinas, Sabe Brasil, Aves Uruguay y Guirá Paraguay, más algunos socios internacionales iniciales, que luego se fueron sumando otros, decidieron formar hacia la conservación del bioma y hacia un uso sostenible en forma coordinada entre los 4 países y con los diferentes sectores de la... Uno de los elementos centrales, y por eso está la foto aquí, es que los ganaderos siempre fueron los aliados del programa. Eran nuestro mayor aliado, no eran parte del problema, sino quienes nos iban a ayudar a resolver el tema, ¿no? Más que nada porque además estas tierras están casi todas en manos privadas. Y bueno, tratamos de cambiar ese paradigma de conservación en contra de la producción y también la idea de trabajar con la naturaleza en lugar de contra la naturaleza. Siguiente, por favor. Es así que
las principales líneas, las principales estrategias de trabajo, si pasamos a las, han sido trabajar en el valor, darle valor a la producción sobre pastizales naturales. Eso lo hicimos bastante exitosamente con la carne, con una certificación, un programa de certificación, y hemos logrado vender, comercializar carne, nominada como, digamos, en un proceso que conserva el pastizal natural. Luego hemos trabajado en términos de incentivos. Disculpen que... Alejo. Pido disculpas que tuve que silenciar un poco el micrófono, algunos ruidos domésticos. Bueno, les decía que las principales líneas de trabajo han sido trabajar en el mercado, en el incentivos de mercado, en incentivos públicos con los gobiernos para que den, digamos, para que se premie a quienes manejan el pastizal de forma correcta. En eso avanzamos un poco, pero todavía falta mucho trabajo. Hemos trabajado mucho en términos de manejo, o sea, tranqueras adentro, dentro de las posibilidades que ha tenido nuestro programa de llegar a los predios y trabajar, porque sabemos que se puede producir mucho más pasto y carne conservando biodiversidad. Eso hemos trabajado y tenemos bastante más que hacer. Siguiente, por favor. Hemos trabajado mucho en lo que... Exacto, en el reconocimiento social, digamos, de premiar a aquellos productores que hacen las cosas bien, que manejan bien el campo natural, y hemos propiciado mucho el intercambio entre pares, es decir, que los productores le cuenten sus experiencias exitosas a otros productores, no tanto nosotros técnicos diciéndole a los productores qué es lo que tienen que hacer, sino que se cuenten entre ellos qué es lo que da resultado y lo que no. Y bueno, y en ese sentido hemos hecho muchas reuniones, muchos encuentros, 3 encuentros regionales, alternando sedes entre los 4 países. Y bueno, sí, pasamos a la siguiente. Y bueno, en términos cualitativos, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En términos cualitativos, creo que la alianza ha logrado influenciar mucho la manera de producir sobre campo natural. No ha sido lo único, pero creo que ha tenido una influencia muy positiva en cómo hacer una producción más sostenible a partir del campo natural, de los pastizales naturales. Y si vamos a términos cuantitativos, tenemos unos 500 establecimientos miembros en la región que cubren unas 600.000 hectáreas donde se manejan los pastizales de una forma adecuada. Y bueno, más recientemente ya hemos empezado con temas de monitoreo de biodiversidad, especialmente monitoreo de aves, y una evaluación del año pasado, del 2020, muestra que muchos están en un bueno o excelente estado de conservación, 58%, unos 18% a niveles moderados de conservación, y algunos menores con 13%, unos 13% con un estado pobre de conservación. Siguiente, por favor. Muy bien. Eso básicamente hasta ahora es lo que le quería contar en términos de los relacionamientos con el memorándum de pastizales. Rob lo explicó muy bien, pero solo hacer énfasis de que es un memorándum entre gobiernos que hacen parte del memorándum. Hay un país más de los que solíamos trabajar, que es Bolivia. Ahora estamos trabajando bastante más con Bolivia, pero en esa época todavía no estaba demasiado integrado el trabajo. Se firma en 2007 y han habido
2 reuniones presenciales, como decía Rob, la primera en Asunción en 2010 y la segunda en 2018 en Florianópolis, donde los miembros de la alianza, como observadores, por supuesto, siempre han participado en estas reuniones y han aportado insumos de avances. Y bueno, y en el 2020, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que ya fue el año pasado, como decía Rob, también fue una reunión muy interesante, ya en época de pandemia y virtual, con una participación bastante masiva, donde se pudo ver, se pudo monitorear el estado del plan de acción, como decía Rob, pero además creo que fue una instancia muy interesante para digamos, exponer la nueva gobernanza de la Alianza del Pastizal y cómo visualizamos una mayor conexión y mayor articulación en los próximos años con el memorándum y con los representantes de gobierno que representan el memorándum, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya entrando en cuál es esta nueva era como la que estamos visualizando para la Alianza del Pastizal. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Ahora lo que se viene nuevo es, uno de los temas muy importantes que queremos hacer es mejorar y refinar nuestro impacto de conservación. Hasta ahora queríamos entrar, tener la confianza de los productores, llegar a los productores. Ahora ya estamos con muchos productores, tenemos las tranqueras abiertas, podemos influenciar y digamos, afinar el lápiz de las opciones de manejo que podemos promover con los productores. Así que queremos empezar en esa línea. En ese sentido, por eso pongo esta diapositiva, porque muchos predios, por ejemplo, les faltan ambientes de pastizales altos, que son las especies, muchas de ellas son de las amenazadas, necesitan esos pastizales altos. Entonces, empezar a tener una injerencia mayor en medidas de manejo para los productores que puedan capturar las necesidades de especies más comprometidas, como las que están en el memorándum. Vamos a la siguiente, por favor. Otro de los temas que queremos hacer en esta nueva etapa, o esta nueva era, como le decimos, es avanzar o dirigir los esfuerzos un poco más estratégicamente. La Alianza del Pastizal creció bastante aleatoriamente, donde los productores estaban interesados, donde ellos estaban ubicados, entraban a la Alianza del Pastizal. Eso seguramente sigue ocurriendo, pero nosotros queremos hacer mejores esfuerzos para saber exactamente cuáles son esas áreas clave o críticas donde podemos dirigirnos a nuestros equipos nacionales para trabajar con los productores, porque son áreas IVAs, o son KVAs, o porque son áreas donde los equipos nacionales saben que están las especies amenazadas o de objeto de conservación. Y bueno, entonces empezar a dirigir un poquito más, afinar un poco más hacia dónde van los siempre escasos recursos que nuestro programa ha tenido. Siguiente, por favor. El otro cambio importante que lo quiero mencionar, porque creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy, lo que han hablado varios de los panelistas, es una nueva gobernanza. Hemos cambiado la gobernanza de la Alianza del Pastizal. La Alianza del Pastizal tenía un gobierno, una estructura regional, que sirvió para muchos años para establecer la iniciativa, pero hoy es necesaria otra estructura, y por eso hemos establecido una estructura de 4 mesas directivas, una en cada uno de los países, donde el socio local la modera, la lidera, pero se integran una serie de actores que son los que van a traer muchas oportunidades para expresar este programa, ¿no? Este programa de conservación de pastizales naturales. Me refiero no solo a lo que puede ser el memorándum y los representantes de gobierno que integran el memorándum, pero también los ministerios de ganadería, los ministerios de ambiente, la academia, otras instituciones que ya están empezando a interactuar fuertemente en estos ámbitos, que además va a estar obviamente unido por un consejo regional que captura todo lo que se hace a nivel regional. Pero me parece que es una
que es un cambio que es bastante nuevo y que fue anunciado en la última reunión del memorándum, que va a permitir una mucho mayor articulación de oportunidades a nivel nacional, que es lo que buscamos, ¿no? Porque necesitamos la fuerza de todos. Esto es una alianza, creamos una alianza para hacerlo juntos, porque solos no se puede. Vamos a la siguiente, por favor. Ya estamos llegando hacia el final porque tenía bastante poco tiempo, pero bueno, esto es solo un ejemplo para que vean que estas mesas nacionales están trabajando ya. Estos son todas imágenes de foros de trabajo, foros temáticos, trabajos que están liderando los países, unos de Uruguay, otros de Brasil, otros de Argentina, otros un remate que está anunciando Argentina para ahora, para marzo. Entonces, para que vean que estas estructuras ya están trabajando. Vamos a la siguiente, por favor. Y por último, mencionarles que también todo esto que estamos hablando y todo esto que estamos mencionando sobre la nueva etapa de la alianza, lo estamos pensando en un formato de plan de negocios. Un formato de plan de negocios que hemos visto y hemos tratado de emular del norte, de las grandes praderas del norte, y que creemos que va a servir mucho para ordenar el trabajo y planificar el trabajo de los próximos 10 años de la Alianza del Cono Sur, y también alinear los esfuerzos con el norte y con los países intermedios como Bolivia, Colombia, México también, en esa idea de rutas migratorias que fueron siempre la inspiración original que tuvimos y que ahora queremos realmente trabajar y tratar de concretar esa unificación, ¿no? Como decía un poco Rob, esas oportunidades, maximizar esas oportunidades nacionales, pero dentro de una visión regional y ya hacia el norte también, entre los hemisferios, que es el rumbo que queremos dar. Y bueno, y eso lo vemos muy vinculado, o sea, lo vemos como muy interesante que este borrador que pensamos tener como para abril de este año, de plan de negocios, lo podamos participar, correr, hacer ver por muchos más actores, como la CMS y muchos otros más que estamos interactuando permanentemente. Así que bueno, eso es un poco la idea en lo que estamos. Si vamos a la siguiente, solamente me resta agradecer a todos, especialmente a los donantes, que algunos están presentes hoy en esta webinar, sin los cuales realmente no hubiera sido posible llegar hasta aquí y hacer lo que estamos pensando hacer a futuro. Así que muchísimas gracias y quedo disponible para las preguntas o las dudas que puedan quedar. Disculpen la premura o el apuro, pero quería tratar de encapsular un montón de información de muchos años, de 15 años tal vez, en unos 10 minutos. Muchas gracias. All right, we are going to, can you hear and see my computer now? Yes, okay, we are going to start the Q&A session. We've run short on time, but we would still like to go ahead and do our questions. For the panel directions, I'd like to remind you that we will be responding to questions in both English and Spanish, so you will need to change channels as the questions come in and the speakers start to speak in their language. We've lost a few of our presenters because of the time, so if you could put your questions in the chat feature, our interpreter Thais will read them to the presenters in their original language. I'd also like to introduce our new speakers or the panelists who we still have. The one person who is still around is Nicola.
Nicola Crockford is the Principal Policy Officer from the Royal Society for the Protection of Birds. Since 2008, Nicola has led on the policy for BirdLife International's Global Flyway Program, including as BirdLife's focal point for CMS and other flyway-related frameworks. She has a background in shorebird ecology and worked for the statutory conservation sector on coastal wetland conservation before moving to the RSPB in 1992, working on species conservation first nationally, then at a European level, and now at a global level. I will ask all of the remaining panelists and speakers to please turn on their cameras so that we can see you. All right, I see Borja and Nick and Matt. All right. Can I get a confirmation that everybody can be seen on the screen? Okay, great, thank you. Thais, I think you have some questions to read back. And we will probably just do this for about 15 minutes. I know that we're over the time. I put one question for you in the WhatsApp. Hi, River. I can read the WhatsApp question. Can someone please talk a little bit more about how to add species to the CMS appendices? Does listing on an appendix only apply to hunting or killing, or can it also help with habitat protection? Borja, you can speak if you would like. Yes, I'm happy to respond to this question. I wrote something in the chat. Switch channels. Sorry. To hear Borja. It's okay now? Okay. So basically you can add species to the appendices every 3 years at the Conference of Parties of CMS. That's the time to do it. And it is only the parties that can make the proposals. There is a template for this. So if you are a party, you have to lobby your government, your focal point, in order that a proposal is put forward and adopted at the Conference of Parties every 3 years. And of course, it is possible to include species in Appendix 1 and Appendix 2. This is fully compatible. Appendix 1, it's maximum protection, habitat protection, no killing, no taking. And Appendix 2 is promotion of an agreement, an MOU, some cooperation instrument. So that's the way it works. Thank you, Borja. I have another question that I'm going to go ahead and ask unless someone else has All right, some. do we have another question? Yeah, what is the current status of the Americas Flyway Task Force? And are there any plans to eventually develop shorebird MOUs for the Americas? Nicola, would you like to speak on the topic that you mentioned to me? It may be that I'm not the best placed person to speak about the latest on the Americas Flyways framework. I don't know whether, Borja, I don't know whether you're up to date on it.
I can say something on this. The first meeting of the task force was 2018 in Florianopolis. At that time, I left CMS Secretariat. I understand another meeting took place in Panama in 2019. Not 100% sure of that, but I think it was back to back with another Shorebird meeting. And I'm not aware of any more meetings. This is a key issue. Definitely, there has to be a push for this process and get people involved and keep the process running. What was the other question, please? The other question was, are there any plans to develop a Shorebird MOU for the Americas? Well, this is a very good question, and I'm not really the one to propose to put this forward, but I think it would be a great idea. It would be a way to roll out and implement the CMS in the Americas, and you know, the instrument of an MOU could be a very, very suitable instrument. You could do it for the whole America's shorebirds, or you could do it for one Pacific or for Atlantic side. But I think this it would be really great. You know, it would be a way to become much more involved with the CMS process and to show the value of CMS. And there is, of course, the advantage that, you know, it is the governments that join the MOU, but you don't need to be a party. It is a good thing, as Rob Clay said, you don't have to be a party to sign an MOU. It's a kind of a soft law instrument, and any country can sign an MOU. This is the case with the raptors, with the sharks, and it would be really great to have an MOU for shorebirds in the Americas. I would really support that. But it's something that, you know, you have to work with your governments. You have to get your governments involved in this and get them interested in doing this. Can I jump in there? I've been very involved in the Americas Task Force, but in the background. I'm not one of the people that's been in the front of it all, but sort of working the strings in the background a little bit. But I think you know, just to add, that the Americas Task Force is sort of on hold at the moment because there were issues with the governance of the CMS in the Americas, with Brazil having some challenges with the governance. I believe that's back on board now. Unfortunately, Rob's left us. He's been sort of our you know, our coalition sort of point person for some of this. But there is, you know, we've had strong talks about creating an MOU across the hemisphere. I've certainly had discussions here in the US with Fish and Wildlife. It's not off the table or impossible, but something that we would need to think about. There is an existing MOU structure with the sharks, which I think was mentioned in the Americas. So there is already a sort of precedent that's been set that we could follow. I think what it's going to come down to is, you know, we need to re-engage with the governments. We need to find and hopefully rekindle the structure within the government entities. And then I think with the NGO community, we need to find the money so that we can support the governments in strengthening that role. We were hoping to do this through Chile, who have been a strong lead. And there's still discussions there, but it's fairly low priority for them right now as a conventions go. And Ecuador's interested and been very much there. I think Panama, with the current government, there is opportunities. So I think that there's the opportunity there to make the MOU happen. It's just going to take a coordination and money to make that work, and that's, you know, a coalition approach. But I think we're going to have to push pretty hard from the NGO community, working with our, you know, signatory partners and the government focal points
to move that forward. But some of the tasks that were within the task force to accomplish, I think some of those are still moving forward. And so, you know, in the background, there is some movement under CMS, but it's the governance seems to be a little stalled right now, and we need to re-engage. Nicola. Yes, just to pick up on a couple of points. I mean, firstly, in relation to listing of species on the CMS annexes, of course, it is totally up to the governments to do that. But in reality, very often they are either encouraged by an NGO in the first place to list a species, or the NGO will write the specifications for them. So there's often a very close collaboration between government and NGOs. You know, like Borja says, CMS is a really NGO-friendly treaty. In relation to the short potential shorebird MOU, I've been in this species action plan game now for, well, more decades than I would like to mention. And I'm becoming a little bit jaundiced about the extent to which a species approach can deliver for these birds. So, for example, in the African Eurasian flyway, we have over 100 single species action plans internationally agreed for migratory birds, and only a very small proportion of those are actually being implemented actively. So I think the approach that CMS has taken, which Borja outlined, of taking a thematic approach to dealing with cross-cutting threats that affect a number of different species, may in the end be more implementable. So people may know that most of the treaties have called for, in the last few years, the establishment of a global coastal forum. So CMS started the ball rolling, and then Ramsar Convention in a resolution called for it, CBD called for it, and then just a few months ago, IUCN called for it. But it hasn't actually been established yet. And it actually started in the Americas. It was the Canadian government who first started to push for, in this particular case, a global Caring for Coasts initiative to support coastal wetland restoration. And then there was a change of staff in Canada, and the Philippines picked up the baton, but felt that the Global Restoration Initiative should be in the context also of protecting existing sites and managing them properly. So that's where the Global Coastal Forum came from. And it calls in particular for three sorts of actions. So in relation to protection, it calls for the very key sites in each flyway along coasts to be either nominated for World Heritage status. So we haven't talked about that yet in this webinar, but you know, that's making it on a par with the Grand Canyon, for example. And there are a number of coastal wetland sites already on the World Heritage list. There's the Wadden Sea, which is a transboundary site between the Denmark, Netherlands, Germany. Mauritania, the Banc de Gain, has one. And then just a couple of years ago, we got China to designate a huge area of the Yellow Sea. And they're about to submit a nomination for 16 more sites along the Yellow Sea. And the World Heritage Convention is the strongest protection you can get. And having not been involved in it until recently, I hadn't realized how high profile politically it is compared even to CBD. I think partly because of the cultural element. You know, I think it's maybe worth thinking about that for the Americas, if alongside making sure all your sites have, important sites have Ramsar designation, that the very cream of the crop potentially are also nominated as World Heritage Site, which gives it the strongest protection. So that's one element that the Global Coastal Forum aims to do. And I mean,
the advantage with the thing about coastal wetlands is that the issues are the same wherever you go around the world. Are very, very comparable issues. So that's why it makes sense to join forces globally on this. So, for example, at the moment in BirdLife, we're talking about getting BirdLife partners together who are all fighting coastal wetland development. So obviously there's the Fraser Delta that we've heard about in the Americas. There's the Tunda Harbour in Australia. There's the Tagus Airport in Portugal. And so there's a lot to be said for comparing notes about how to defend these sites. And then there's the issue of managing sites. So, you know, we're talking a lot about nature-based solutions, poverty alleviation. Well, coastal wetlands, as we know, are rich source of livelihoods from the point of view of shell fisheries, aquaculture, the shrimp farming that we've been hearing about, sewage lagoons, salt, salinas, all of these things are very valuable for local communities and utterly invaluable for birds. And at the moment, there's no common global standard on protection of these sites, management of them for people and birds. So that's something that the Global Coastal Forum could draw together, is global guidance on how to manage these sites. And basically, if shorebird people don't fight for that, nobody else is going to care about those habitats. And also the high tide roosts, which are so important for shorebirds. And then the final strand, of course, is the restoration. You restore wetlands, as we've heard, and you get carbon storage, you get flood alleviation, you get disaster risk reduction, and you get livelihoods with working coastal wetlands. So unfortunately, both Canada and Philippines have had changes of personnel. So the forum has not yet been set up, but China, who is hosting the next Ramsar COP, the next CBD COP, and the next World Heritage Committee meeting, is very keen to host, on behalf of all of the treaties that have called for it, the Global Coastal Forum. So it would be wonderful if any of you people in the Americas who have governments who would be willing to partner up with China, potentially to launch this forum at one of the COPs, that would be a really exciting thing. Either by restoring the activity of Canada or bringing other countries in. Great. Thank you so much, Nicola, for that. And I think that we have people on the line that are from the East Australasian Flyway. We've started to run over time, and so I'm going to cut our Q&A session short. I would like to take this opportunity. Can you guys see my screen? I wanted to take this opportunity to share some resources on this topic, including a recently revised report on international environmental policy initiatives and multilateral funding mechanisms. It's this report here. This report summarizes the alignments between the conventions and the Pacific Shorebird Conservation Strategy. It is available both in English and in Spanish and can be found on our website. Our link here is there. I'd also like to take this opportunity to thank the Sonoran Joint Venture for translating our report into Spanish for us, making that more widely available through an in-kind donation. In addition to this, I'd also like to mention that there is, in 2014, CMS released a technical report titled A Review of Migratory Bird Flyways and Priorities for Management. The link is here. This is also another helpful report that summarizes a wealth of information on CMS and migratory bird conservation flyways. If you have questions, you can feel free to reach out to me. I will be sending follow-up materials that will include all of these links. And otherwise, I think we are done for the day, and thank you very much for your time. And I apologize again for the technical difficulties.
Thank you very much to the organizers. It's been a great webinar. Here, here. Muchas gracias por la Thank you organización. very much Muy bueno. and have a fabulous day. Gracias. Gracias, River. Gracias a todos. Thank you.